3x7, el podcast de Caretas Digital. Tres periodistas, Valery Vázquez de Velasco, Enrique Chávez y Carlos Paredes, revisan esta semana que ha sido especialmente convulsa en el país y no solo en la política peruana. Hay tres temas básicos que hemos sufrido todos los peruanos. Primero, la convulsión en Lima y en el interior del país, sobre todo, que por lo menos hasta hoy sábado nos ha dado el saldo trágico de 20 peruanos muertos, 22 alrededor de a esta 500 hora. heridos, entre civiles y policías también, 150 de ellos, y por supuesto el caos, la zozobra, la intranquilidad para todos, en una crisis política absolutamente agudizada que, por lo menos por lo que hemos visto ayer en el Congreso, no tiene una luz al final del túnel inmediato. No ha habido voluntad política para aprobar un proyecto de ley que adelante elecciones de manera factible para los próximos meses. Y por supuesto, también hay crisis en el gobierno. Hay dos ministros, por lo menos, que han renunciado, la ministra de Educación, el ministro de Cultura. Se habla de que en las próximas horas va a haber un cambio en la presidencia del Consejo de Ministros. Ayer estuvo conversando con la presidente Jorge Nieto Montesinos, que veníamos voceándolo como cercano a Dina Boluarte, etcétera. De eso vamos a conversar, pero sobre todo de qué se presenta para las próximas horas y días, porque también el factor Pedro Castillo es importante en esta ecuación. Ya el Poder Judicial ha dado una detención preventiva de 18 meses, parte de la agenda de los peruanos que están protestando airadamente y violentamente también en el interior del país es, dentro de su plataforma, la liberación de Pedro Castillo, la disolución del Congreso de inmediato, que se vayan todos, y también la Asamblea Constituyente, ¿no? Que es el pedido, la agenda que llevaba Perú Libre y todos sus socios políticos desde la campaña electoral del año pasado. Pues de todo esto vamos a conversar y empecemos por lo más grave. Valery, ¿cómo has visto la convulsión social? 20, 22 muertos hasta esta mañana de sábado. ¿Cuál es tu mirada, tu balance de lo que está pasando? Sí, 22 muertos según lo que se ha informado hace unos instantes. Los últimos han sido en Junín. La situación que nosotros pensábamos ya era convulsa hace semanas. Entre la introducción que has hecho, justamente dices la misma frase hace varias semanas, ¿no? Repetimos, esta ha sido una semana convulsa y yo no sé si hemos llegado ya al pico, y ojalá, porque estamos realmente incendiados en todas las esquinas del país, ¿no? Se ha visto además que los ataques han tenido la misma forma en las diferentes provincias donde se han dado los incendios, al Poder Judicial, a las sedes del Ministerio Público, ayer a registros públicos, a algunas empresas, ¿no? Sobre todo ataques a fábricas, ¿no? Grandes, lo que sucedió con Gloria, por ejemplo, en Arequipa. Y evidentemente eso parece que tuviera una organización detrás, ¿no? Y que respondiera además a estos pedidos que tienen que ver con la libertad de Pedro Castillo o con la Asamblea Constituyente y por supuesto la disolución del Congreso, ¿no? El tema es si realmente hemos llegado al pico, porque la cuestión se podría poner peor, ¿no? Estamos viendo que ya Dina Boluarte necesita un cambio en la presidencia del Consejo de Ministros. Estamos hablando de Jorge Nieto, que podría funcionarle mejor del premier que tiene ahora, que básicamente dio una declaración, fue criticado y ahora hay silencio, ¿no? Y a esto se le suma que lo que tú decías, dos ministros han renunciado y muestran cierta debilidad. El tema es, y la pregunta ayer explotaba, ¿no? Más allá de que hubo un anuncio de que Dina Boluarte iba a hablar y finalmente no dio un mensaje, en cualquier momento se supone que hoy día estaría hablando, ya no en forma de mensaje, sino como conferencia de prensa para explicar qué es lo que está sucediendo tras estos consejos de Estado por la emergencia. Pero, claro, lo que decía, la pregunta que flota es si Dina va a soportar que sigan
tirándole estos muertos encima. Si este enlutamiento del país termina siendo responsabilidad suya, si realmente Pedro Castillo no es el culpable de todo lo que ha sucedido, no solamente con el intento de golpe, sino con lo que pudo armar al lado de prefectos que ya han sido señalados también en toda esta figura y de personas que han estado recibiendo mensajes de él mientras estaba en el gobierno y se reunía en estos gabinetes descentralizados, ¿no? Que aparentemente servían para armar este ambiente previo a lo que se está viviendo. Entonces, yo creo que la pregunta es esa, ¿podríamos estar peor? Dina Boluarte podría renunciar, podría llegar entonces el poder al Congreso de la República, y dejaría yo la pregunta en el aire de cuál es el papel que está jugando las Fuerzas Armadas ahora, ¿no? ¿Qué tan fuerte es la palabra de las Fuerzas Armadas después de lo que quedó demostrado con Pedro Castillo en el segundo a los minutos de haber dado este golpe de Estado fallido, ¿no? Enrique, en medio de esta polarización y, por supuesto, de esta violencia desatada en buena parte del territorio peruano, la pregunta es si son manifestaciones espontáneas o acá ha habido una organización, y estamos también transitando de un extremo al otro, ¿no? Por un lado, lo que se llama el terruqueo, y por otro lado, el romanticismo, ¿no? Romantizar una protesta que sin duda también es muy violenta. Hemos visto los videos de los ataques con explosivos a los policías, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu mirada de estas protestas en el interior del país, sobre todo? La primera mirada creo que tiene que ir por darle una lectura a las encuestas, ¿no? La última encuesta que sacó Ipsos a fines de noviembre, que pasó un tanto desapercibida, porque claro, en Lima pues era cada vez más evidente el colapso de Castillo. Te decía que él tenía un 27% de popularidad en general, 15% en Lima únicamente, pero cuando hablabas del sur estaba por encima del 45-46%. Si además en el sector era de lejos el que concentraba mayor popularidad, también en ese rubro, 40 y pico por ciento. Y claro, si observas, por ejemplo, a Purímac, casi el 70% de la población pertenece al estrato E. Y así podríamos decir en varias de las regiones. Entonces, claro, hay un componente, ¿no? Sobre todo del sur, si bien hemos visto en otras localidades también protestas muy violentas, pero hay un componente que tiene que ver de todas maneras con la popularidad que Castillo tenía entre los menos favorecidos. Negar, sin embargo, que allí la gasolina la está aportando la economía ilegal, las economías ilegales que no solamente no han sido combatidas, sino que han sido promovidas por el gobierno de Castillo. Estamos hablando de intereses millonarios ahí. Y sí, yo creo que elementos radicales que tienen que ver, y ahora me imagino que inteligencia policial y de las propias Fuerzas Armadas darán y entregarán más información sobre cuáles podrían ser los cabecillas que están detrás. Me imagino que los arrestarán eventualmente si es que los ubican. Y tiene que ver con Movadef, tiene que ver con FENATE, tiene que ver con los prefectos que estaban señalando ustedes. Y yo creo que eso es un cóctel, ¿no? Es un cóctel que ha encontrado pues una tierra fértil en esta población que sin duda acompañaba a Castillo. Ahora, mientras tanto, el primer ángulo ayer se reúne con representantes de ACES, el grupo de universitarios voluntarios de la Iglesia de Dios, y se reúne con los decanos de los colegios de notarios. Díganme ustedes si es que hay un sentido pues de urgencia, de percepción sobre la naturaleza de la crisis No, que y estamos el jueves enfrentando. estuvo Y eso invitado a la evidentemente inauguración de añade una a lo que galería dice de mi arte de nieto. Miraflores, ¿no? Imagínate, Así es, una realidad así es. paralela. Así es. Entonces, en fin, son varios, si hablamos de luz al final del túnel, yo creo que tiene para empezar que ver con el manejo político que le pueda dar un gobierno que sin duda pues es una persona que tampoco está preparada, ¿no? Aunque evidentemente lo está más que Pedro Castillo, pero es dejarse finalmente ayudar, ¿no? Papeles como el del ministro Alberto Tarola han sido bien recibidos y yo creo que de todas maneras, bueno, ir tranquilizando ese aspecto ayudaría. Ahora, y lo decíamos la semana pasada, para mí era un error colocar demasiadas expectativas en el tema del adelanto de elecciones. Miremos ya lo que está pasando en el Congreso. Así como también colocar, me parece, expectativas infladas
y sobredimensionadas en lo que pueden hacer unas reformas políticas. O sea, tú no vas a tener una mejor elección por decreto, ¿no? Eso es un elemento, en realidad, de algo que va mucho más allá. Entonces, yo sí creo que ahora lo fundamental es tranquilizar al país, más allá de ver cómo negocias. Lo que decíamos, repito, para terminar esta parte, la señora Boluarte dijo adelanto de elecciones y no pasó nada. Las protestas se incrementaron, porque claro, si es que sabemos hacia dónde va a ir el Congreso, o si queremos que esto sea inmediato y automático, estás hablando de una figura completamente inconstitucional. Entonces, si hay Yo un nuevo sobre premier, yo creo esto, que parte de cómo bailar fino para encontrar esa negociación y esos puntos y esas cartas sobre la mesa va a ser fundamental, ¿no? yo quiero Sí, complementar lo que vale. está diciendo de Dina Boluarte porque, claro, ella ha tenido gestos, como por ejemplo hablar del adelanto de elecciones y decir una fecha que en realidad no es finalmente su palabra la que vale, es la del Congreso de la República y luego se ha visto que la discusión ha pasado ahí y ya vemos que ni siquiera ha pasado realmente. Pero, ¿sabes qué me ha llamado mucho la atención? El discurso de Dina Boluarte esta semana. Cuando ha hablado de Pedro Castillo, el hecho de que ella entiende que Pedro Castillo está pasando por un problema difícil, que le manda fuerzas, el que he llorado con él de la mano, y por último, decir varias veces presidente en lugar de expresidente, cuando ella es la presidenta, a mí me ha llamado mucho la atención, porque no sé si es un tema de estrategia o un tema de inexperiencia. Por un lado, ella se ha mantenido muy cautelosa durante todos estos meses para llegar al lugar donde está de presidenta y de haber sucedido a Pedro Castillo después de la metida de pata brutal que él mismo tuvo, más allá de los intentos del Congreso que no llegaban a nada. Y por otro lado, está ahí aparentemente más preparada que Pedro Castillo, pero teniendo estas equivocaciones y estos gestos que realmente no sé si son, repito, parte de una estrategia o parte de la torpeza que la puede llevar a un problema mayor. Si fuese parte de una estrategia, sería pésima, ¿no? Porque ella es jefa del Estado. No puede Pero estar justamente hay queriendo. gente que está convulsionada a partir del pedido de libertad de Pedro Castillo y tal vez se está dirigiendo a ellos. Hazme creer que tiene una estrategia por ese lado. Sí, claramente se está dirigiendo a ellos, pero claramente no le han hecho caso, ¿no? O sea, como dice Carlos, si era parte de una estrategia, le salió horrible. Yo coincido con Enrique en el sentido de que hay economías ilegales que están financiando, incentivando, sobre todo la violencia exacerbada. No es casualidad que Andahuaylas haya sido el primer foco del estallido violento, cuando todos los estudios de inteligencia nos hablan que es el centro de lavado de dinero en narcotráfico, que viene del Brain, ¿no? O que Chala haya sido el epicentro también de otro foco violento, cuando es el centro de la minería informal e ilegal, ¿no es cierto? Así que se Y han no han juntado podido todo. llegar las autoridades a Chala. Ojo, que sigue bloqueada Sí, esa zona y a pesar de que hace 3 días que dicen que van a desbloquearla, no llegan ni Zonas siquiera los liberadas, ¿no? policías y ahora tampoco las Fuerzas Armadas, por alguna razón. sí. Ahora, Y sí. entonces, lo Dale. que, solamente para terminar esta idea, lo que yo creo es que no es casualidad lo que ha ido sembrando Pedro Castillo durante casi sus 17 meses de gobierno. O sea, los prefectos y subprefectos que nombró tenían su pasado senderista, obviamente, ¿no? Movadef, FENATE, a la que él pertenece, y además han recibido recursos legales y recursos ilegales, incluso de la corrupción, ¿no? Salatiel Marrufo ha dicho, de los 9 millones que le entregó la empresaria, buena parte ha ido directamente a Castillo para que él se lo entregue en efectivo a estas personas. Yo creo que si él se animó a dar el autogolpe de Estado es porque creía que estos bolsones lo iban a apoyar en una suerte de milicias rurales e urbanas para salir a apoyarlo y estaban preparados para eso. Como el golpe fracasó, al día siguiente salieron a pedir su libertad y a generar el caos y la conmoción, ¿no? Enrique. Añadir solamente para en este cóctel tan complicado, por un lado, a ver, ya iremos contando cómo se gestó esta campaña de identitaria, ¿no? De los últimos meses, que le salió bien, ¿no? O sea, fue de las mejores cosas que ha hecho, evidentemente, porque tuvo este repunte importante en zonas donde él había perdido mucho terreno. Y por el otro lado, ver estos intereses oscuros que se van moviendo
ha aparecido este agente ruso, pues, ¿no? El agente ruso por el cual Roosevelt Oblitas pidió $500,000, a decir muy suelto de huesos desde México, ojo, que él maneja la movilización con su celular, ¿no? Desde allá. Y claro, por supuesto, es un chiflado, un conspiranoico y todo aquello, pero ahí te vas dando cuenta también de los personajes que estaban en torno a este gobierno. Estulín estuvo con Castillo, lo aconsejó según él, y claro, no solamente estuvo con Castillo, estuvo con Walter Ayala, eso está, ¿no? Registrado, entró a Grabado en Palacio de video, Gobierno, sí. ¿no? Entonces hemos llegado en realidad a un tema que por un lado suena chifladura, pero por otro lado nos dice, bueno, ¿cuáles son los intereses que estaban también detrás dentro de un gobierno pero tan malo como este? Ahora lo que tenemos también es que hay 4 países que no reconocen a Dina Boluarte, ¿no? A no ser que hayan cambiado las informaciones, yo entiendo que Colombia, México, Argentina y Bolivia todavía no reconocen, a pesar del pedido de nuestra Cancillería y a pesar de que la ONU sí ha dicho que esto fue un golpe de Estado y que la sucesión tenía que ser de la forma que ha sido y que pone a Dina Boluarte como presidenta. ¿Esto cómo puede afectarnos también a la larga con otros países, ¿no? Con nuestra relación o con cómo pueda de alguna manera intervenir más adelante, no sé, Estados Unidos, la ONU, la OEA, con lo que nos sucede, porque tampoco lo estamos mirándonos el ombligo, porque estamos bastante ocupados con lo que pasa aquí, pero ojo que en algún momento podría haber opiniones también desde el extranjero. Valerie, yo creo que Pedro Castillo ha logrado algo importantísimo. Ha logrado romper el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Porque así como está Andrés Manuel López Obrador, Petro, ¿no? Fernández en Argentina y el presidente de Bolivia, desconociendo la transición constitucional en el Perú, legal y legítima, Lula, que es el padre del Foro de Sao Paulo, ha reconocido a Dina Boluarte y ha dicho que lo que Pedro Castillo hizo fue un autogolpe de Estado gravísimo. Claro. Boric se ha negado a firmar esa declaración conjunta de estos 4 países, ¿no? Aunque creo que Honduras se ha sumado últimamente. Así que quebró la unidad del Foro de Sao Paulo. Pedro Castillo, hay que agradecerle, ha hecho una buena cosa. Pero ayer, desde Estados Unidos al más alto nivel, ¿no? El secretario de Estado ha llamado a Dina Boluarte para reafirmar lo que ya la embajadora de Estados Unidos en Lima se lo había dicho personalmente a Dina Boluarte, ¿no? Y un tuit de Pedro Castillo que es cantinflesco, porque si con alguien ha querido tener buenas relaciones, Pedro Castillo y su gobierno ha sido con Estados Unidos, ¿no? Ha ido 2 veces allá, se ha tomado fotos con Biden, etcétera, etcétera, y ahora dice que es el gran complotador de la democracia. Yo creo que a Pedro Castillo le están escribiendo las cartas estas que manda desde la prisión, ¿no? Habría que hacer hasta un peritaje grafotécnico a esas cartas y obviamente los tweets, ¿no? Porque es narrativa contradictoria lo que ha hecho en los pocos meses de gobierno y además estás usando también a la violencia. Yo Pero creo que así ahí ha hay sido que... contradictorio todo su gobierno. Si cada uno de Sí, estos discursos y estas visitas también era contradictoria y cada vez que decía algo no tenía nada que ver con lo que había dicho anteriormente. Entonces, yo sí puedo entender que esas son sus cartas y esa es su letra, pero claro, yo creo que tampoco sabe por dónde ir, ni sus abogados, ni si quedarse con él, ni si le leyeron el discurso, si estaba drogado, ya más versiones no pueden haber. Un complemento ahí es que yo, según la información que tengo, Estados Unidos sí estaba muy preocupado y está muy preocupado por el avance de las economías ilegales. Entonces recordemos en qué momento le bajan el dedo también a Vladimiro Montesinos y cómo tuvo que ver esto. Entonces, habrá que ver, ¿no? Porque realmente incluso la propia embajada, USAID, estaban rearticulando sus estrategias para ir en realidad ya prácticamente en paralelo con la sociedad civil y alejarse del Estado, porque sabían que este era un Estado promotor de economías negras. Y con respecto al tema internacional, me quedo con algo que pude conversar con Juan Jiménez, que es otro de los premieres voceados, ¿no? O sea, la señora Boluarte tiene opciones, ¿no? Tiene opciones para llevar a cabo esto de una mejor manera. Y Jiménez lo que proponía era una misión de la ONU, ya que la OEA, ¿no? Ha quedado completamente desprestigiada, algún tipo de iniciativa internacional, ¿no? Que te pueda ayudar. Acuerden cómo nosotros decíamos, a ver, ojalá la OEA nos ayude con esta transición. Pues bien, la ONU en pleno ha respaldado a Boluarte, el representante es un chileno acá,
Y yo creo que ese sería un buen primer punto para, oigan, a ver cómo hacemos para acercar posiciones y sacar al país de esta situación. Ahora, solo para terminar este podcast, porque ya nos ganó el tiempo, cambiando radicalmente de tema, debemos comentar que el jueves, en la tarde, el fiscal Germán Juárez Atoche ya presentó acusación contra el expresidente Martín Vizcarra por delitos graves de cuando fue presidente regional de Moquegua, varios delitos entre cohecho pasivo propio, etcétera. Está pidiendo 15 años de prisión y 9 años de inhabilitación para ocupar cargo público alguno. Después de 2 años y medio, he tenido oportunidad de revisar la acusación, una investigación prolija, y creo que en las próximas semanas y meses se le va a complicar la situación a Martín Vizcarra porque no hay forma de desconocer las millonarias coimas que recibió tanto por el hospital de Moquegua y por este elefante blanco, o yo diría, no sé si es blanco o negro, pero es un monumento a la corrupción que es el proyecto Lomas de Hilo, que era una irrigación para el puerto moqueguano, que 10 años después no llega una sola gota de agua a esos arenales de hilo. Bueno, se viene el perfil del Lagarto 2, señores. Okay, va a haber mucho para escribir. No lo ha podido negar. Esperando que la próxima semana y el próximo sábado tengamos noticias por lo menos un poquito más tranquilizadoras para el país, nos despedimos en este podcast 3x7. Hasta el próximo sábado. Buen fin de semana. Adiós. Lamentando lo que ha pasado y esperando que esto ya sea el pico. Sí. Bien, que estemos bien todos. Chao. Chao.